a quien también agradecemos su auspicio. El seminario aparte cuenta con el auspicio y el apoyo de la Cátedra UNESCO para la Educación Científica en América Latina y el Caribe, como de las asociaciones de profesores de física y química de la Argentina y el consorcio de grupos de investigación en didáctica de las ciencias, estoy diciendo mal el nombre, en educación científica en realidad, y CONVIDE, también de la Argentina. Bien, dicho todo esto, darles la bienvenida nuevamente, recordarles que pedimos que mantengan apagados sus micrófonos a lo largo de todo el seminario, y hacia el final haremos unas preguntas. La modalidad, para que sea un poco más cómodo para nosotros, tiene que ver con solicitar en el chat la pregunta, si podemos tomar nota del orden, y abriremos ese espacio hacia el final, y al final tendremos algunas novedades sobre la continuidad del seminario y algunas otras actividades del centro de investigación. Ahora sí, muchas gracias a todos, a todas y a todes. Gaby, todo tuyo. Está sin micrófono, Gaby. Sí, ahí lo habilité, lo que pasa que no era el microfonito que tenía que tocar. Bueno, dentro de los aprendizajes, ¿no?, que hemos desarrollado en esta pandemia, saber qué botón y qué microfonito activar o desactivar, y a manejarnos con el Zoom, creo que son de las cosas más importantes que aprendí yo en este periodo, por lo menos en este sentido. Bueno, estoy muy contenta y muy feliz en este seminario de poder presentarles a un prestigioso investigador argentino. Hasta ahora hemos compartido seminarios con invitados extranjeros, y en esta oportunidad nos pareció importante tener una mirada de alguien que haya desarrollado una amplia investigación en temas que ya nos va a contar él, que tienen que ver con los derechos humanos, con la salud, el género. Y nosotros, que somos de una facultad de Ciencias de la Salud, Farmacia y Bioquímica, que nos complementen esta mirada desde una formación más proveniente de las ciencias sociales, nos parecía que era muy relevante, porque ya queda claro que esta pandemia puso de relieve todas las dificultades y todas las características y todas las aristas que presenta realmente un problema de salud. Un problema de salud que no se puede afrontar únicamente con opiniones de médicos o con opiniones de economistas, sino también necesita de una mirada más amplia que contemple el problema realmente como es, como un problema complejo, con múltiples dimensiones de ser analizadas. ¿Y quién mejor que el doctor Mario Pecceni, que es egresado de nuestra querida Universidad de Buenos Aires, es licenciado en Ciencias Políticas, luego se formó en París 3, y acá confieso, qué envidia estar estudiando ahí en París, me encanta. Hizo la maestría y el doctorado en Ciencias Políticas en la Universidad de París 3. Es, por supuesto, investigador del CONICET, investigador principal de CONICET, y actualmente desempeña una función muy importante y que a todos los que pertenecemos a CONICET nos preocupa. Es el vicepresidente de Asuntos Científicos de nuestro CONICET, que es esta institución que tenemos en el país que se preocupa y se ocupa por el desarrollo científico y tecnológico en nuestro país. Que sabemos que, a pesar de todas las dificultades que venimos atravesando desde el 25 de mayo de 1810, realmente nuestro nivel de ciencia y tecnología no tiene nada que envidiarle a los desarrollos y a la capacidad científico-técnica de los investigadores de otras partes del mundo. Por lo tanto, creemos que Mario Pecceni, que aceptó gentilmente, imagino que debe tener una agenda súper ocupada, imagínense en estos días con todo lo que pasa, creo que seguramente él está muy ocupado, y bueno, aceptó con la grandeza del que recibió el premio Jusey en Ciencias Sociales en el 2012, y tiene tiempo para compartir y regalarnos a nosotros esta tarde con sus reflexiones. Doctor Mario Pecceni, bienvenido, le damos las gracias por este momento, y bueno, él fue vecino nuestro cerquita para estudiar, y ahora estamos cerca a través de internet. Te cedo la palabra, y bueno, y después nos reunimos para hacer algunas preguntas. Muchas gracias.
Bueno, gracias a ustedes por el convite, como dicen los brasileros. Yo voy a ver si funciona, compartir la pantalla, y ahora, ahí está, ¿no? ¿Se ve bien? Perfecto. Y voy a hablar más fuerte entonces también. Cuando hubo que inventar algo, le pusimos esto, salud y COVID-19 desde la perspectiva latinoamericana de la vulnerabilidad y los derechos humanos. Entonces lo que preparé un poco a modo casi de collage es, bueno, tomar la oportunidad del COVID-19 para presentarles un poco la genealogía. A ver cómo no me avanza a ver, ahí está. Esta que quizás queda grande, como grandilocuente, como denominación, pero un modo que tenemos en América Latina para pensar la vulnerabilidad en relación con los derechos humanos o la vulnerabilidad en salud en relación con los derechos humanos. Y yo cuando suelo dar clase o presentar esto, siempre uso investigaciones en general con relación con el VIH, que es lo que yo estuve trabajando hace unos años, pero lo del COVID-19, si bien le pone un ritmo más vertiginoso, porque es una pandemia bueno, como ustedes saben, con otros ritmos y otras urgencias, pero nos puede permitir también entender un poco qué entendemos por esta perspectiva. Los antecedentes básicamente son esta tradición reciente latinoamericana de pensar la salud como una cuestión colectiva y ligada a los derechos humanos, y la vulnerabilidad también como una cuestión que no es meramente ni puramente ni principalmente individual, sino que tiene que ver con los modos que tenemos las sociedades para organizarnos y el papel del Estado. Y esto también implica, por supuesto, consecuencias para pensar modelos de cómo investigar e intervenir entonces en esa vulnerabilidad. Y voy a dar ejemplos de una investigación que publicamos hace creo que una semana en la revista Medicina, pero simplemente a título de ejemplo o de ilustración, y después voy a terminar con una conclusión que no resulta de resultados de investigación, sino de haber leído y compartido, como estamos todos y todas en este momento, que vamos siguiendo bueno, los avatares, casi como una telenovela que no sabemos el final, de la evolución de la pandemia y de las posibles respuestas clínicas y epidemiológicas ante el COVID-19. No sé por qué no me anda ahí está, el botón para avanzar. Bueno, les decía que el primer antecedente es esta idea de pensar una sinergia entre salud y derechos humanos, entre los muchos autores y autoras que uno podría citar. Está Jonathan Mann, quien fuera en Naciones Unidas el que dio inicio en su momento a lo que hoy es ONU-SIDA, y la idea no es muy complicada de entender, es decir, que la salud impacta en la posibilidad de ejercer nuestros derechos, que la garantía o la violación de los derechos impacta en la salud individual y colectiva, y por ende hablamos de sinergia tanto en un sentido positivo como negativo, es decir, mejorar la salud, mejorar los derechos, mejora la salud, o cuando la salud se resiente la posibilidad de ejercer derechos, o si estamos en condiciones de salud podemos ejercer nuestros derechos. Suena medio básico, pero bueno, es una idea que en este sentido es bastante sencilla, por lo menos de expresar. Como decíamos que la salud impacta en los derechos, voy a ir directamente a la que sigue. Una política de salud puede producir violaciones de derechos humanos, puede producir discriminación, por ejemplo, en términos de cuando uno hace un assessment, un relevamiento de una situación de salud, puede romperse la confidencialidad, se puede producir estigmatización, se puede hacer visible a determinadas personas o grupos de personas como, entre comillas o sin comillas, de riesgo, y eso puede traer problemas a esas personas. Y también hay cuestiones de violación de derechos humanos cuando se priorizan determinados problemas o respuestas a esos problemas que impactan diferencialmente según se trate de determinadas categorías sociales o de género o de generación. Lo mismo cuando se implementan estas políticas, cuando se hace el monitoreo y evaluación de estas políticas,
todo esto puede impactar positivamente o negativamente en los derechos humanos de las personas o de los grupos de personas. Y como voy rápido, voy a hacerlo todo así bastante superficial, es decir, la idea de, ustedes saben, en políticas públicas se habla de población objetivo, en inglés se dice target, o en brasilero o portugués se dice algo. Target, algo o objetivo, o blanco, es aquello a lo cual se le dispara. Es decir, ahí tenemos como una metáfora casi violenta de lo que pensamos como población objetivo, y en este sentido hay que tomar en cuenta lo que se llama, o lo que los brasileros llaman los proyectos de felicidad, es decir, bueno, cómo podemos hacer compatibles los objetivos de salud pública con los proyectos de felicidad o de vida de cada una de las personas y cada uno de los grupos. La otra, digamos, dirección de la relación, obviamente sabemos que la tortura o la ejecución o la desaparición puede producir impacto en la salud de las personas, física y mental, pero también como el acceso a los derechos económicos y sociales, como por decir cualquier cosa, el derecho a la vivienda, la falta de acceso a ese derecho impacta en la salud individual y colectiva, y de orientación sexual o identidad de género, las cuestiones de violación a la dignidad de las personas, puede tener efectos en la salud, no solo mental, sino también somática, ¿no? En la salud de las personas. Y bueno, entonces en resumen, encontramos esta sinergia entre salud y derechos humanos, pensados ambos de una manera individual, pero también colectiva. Voy a ir así de rápido para detenerme después en lo que nos interesa más. Después también otro antecedente que también creo que nos puede echar luz para pensar la pandemia y la pospandemia, son distintos modelos de investigar e intervenir en salud. Voy a ser también súper rápido y superficial, pero nosotros sucesivamente, en términos temporales, en los años 80 aparece el VIH, y también como ahora con el coronavirus COVID-19, la medicina todavía no tenía una respuesta eficaz, eficiente para la cura, y ni siquiera en ese momento para el control de la infección. Entonces, ¿cuál es el modelo privilegiado de investigación? Es el epidemiológico conductual. Bueno, ¿qué conductas nos ponen en riesgo? Y teníamos que saber entonces quiénes, en qué proporción, en qué medida estaban poniéndose y poniendo en riesgo a... Miren que apago el teléfono porque... No sé, un segundito. Ahí está. Bueno, entonces les decía, el primer modelo es este modelo epidemiológico conductual, que permitió en su momento determinar lo que la epidemiología define, ¿no?, como grupos de riesgo, y lo que las acciones propuestas, ustedes lo piensan ahora también para el coronavirus, era en términos de información, de modos de transmisión, modos de prevención, y también intervenir sobre el miedo, ¿no? Es decir, si vos no tenés miedo en relación con algo, no vas a adoptar un comportamiento para no ponerte en riesgo. Lo que enseguida mostró la investigación es que información, temor, no alcanza para entender un fenómeno, y menos aún para intervenir sobre eso, porque las personas se mueven además por códigos culturales, por sentidos compartidos, entonces hay que intervenir sobre esos sentidos. Por ejemplo, nosotros ahora estamos discutiendo el tema de la distancia social, distancia física, y nosotros tenemos un valor positivo en nuestras sociedades, por ejemplo, compartir una bebida, o ir a visitar a los abuelos, o darse un abrazo. Bueno, intervenir es no solo intervenir en la información, sino intervenir en estos valores que uno, digamos, puede manifestar el afecto hoy, no abrazándose, no compartiendo el mate, o manteniéndose a distancia. Digo, y en este sentido, digamos, los antropólogos y antropólogas aparecieron con todas las cuestiones cualitativas de cómo hacer para que la información y el temor, además, se pueda interpretar con los valores y códigos y sentidos compartidos. Como ven, estoy yendo muy rápido, pero esto que se estudió para el VIH nos dice quizás también para el coronavirus.
Ahora bien, también enseguida apareció que ni información, ni temor, ni valores alcanzan. ¿Por qué? Porque hay que tener los medios para poner en práctica estos comportamientos de cuidado, de autocuidado y de cuidado de las demás y de los demás. Es decir, hay que tener los recursos. En el caso del VIH, por ejemplo, tener acceso al preservativo, pero también tener el acceso a un lugar donde tener, por ejemplo, una relación sexual sin ponerse en riesgo, o tener acceso digamos, el testeo y el acceso a los tratamientos es una manera de prevenir. Bueno, esos tratamientos y esos testeos y el control de la infección tiene que estar accesible, es decir, hay cuestiones estructurales que son las que posibilitan o impiden que las personas y los grupos puedan cuidar o cuidarse. Y esto tiene que ver con un papel central del Estado. Quien provee, por ejemplo, los tratamientos o los testeos es el Estado y las distintas instancias del sistema de salud, pero no solo de salud. Cuando hablo, por ejemplo, del lugar para tener sexo, no es el sistema de salud, es otra cosa. Ahora pensándolo para el tema del coronavirus, también uno lo puede decir, quédate en casa. Bueno, vos tenés que tener casa en la cual quedarte para poder quedarte en casa. Bueno, lo planteo así rápido, cualquier cosa volvemos. Y acá sí voy a empezar un poco más despacito. El tema de la vulnerabilidad. Acá, cuando digo la perspectiva latinoamericana, cito algunos autores y autoras como Vera Paiva o José Ricardo Aires, que son de la Universidad de San Pablo, o Malú Heilborn, que es de la Universidad de Río de Janeiro, o con Mónica Petracci, que es de la UBA, que también fuimos pensando todos juntos, y después voy a dar una referencia al respecto. La única cosa que me gustaría transmitirles esta tarde es la última dimensión de vulnerabilidad que dice ahí, que es la programática, que ahora voy a decir de qué se trata. Pero básicamente es pensar la vulnerabilidad en estas tres dimensiones, ya las voy a explicar, individual, social y también la programática. Y en dos coordenadas, en escena, que sería una dimensión sincrónica, donde se pone en acto la vulnerabilidad. Nosotros trabajamos VIH, por ejemplo, ver en qué tipo de escenas se pueden producir o no la infección o la transmisión del virus, pero se pone en riesgo la salud de las mujeres o las personas con capacidad de gestar frente a un embarazo que no pueden, no quieren o no desean proseguir. Perdón, Mario, ¿podrías repetir esto último porque se cortó el audio? Digo, lo de escenas refiere a una dimensión sincrónica en la cual se pone en acto la vulnerabilidad. Por ejemplo, el caso del aborto, una mujer o una chica o una persona con capacidad de gestar que está ante un embarazo que no puede o no quiere o no desea proseguir con la gestación, y entonces que uno puede estudiar la escena, o sea, sincrónicamente en un momento dado, cómo las distintas circunstancias vuelven a un determinado individuo vulnerable, y también una dimensión diacrónica, es decir, pensar a las personas y grupos en trayectoria, ¿no? En el caso del aborto uno puede pensar la trayectoria sexual, o la trayectoria anticonceptiva, o la trayectoria afectiva, o la trayectoria profesional, y ver, o la trayectoria de parejas, qué sé yo. Y en esa dimensión encontrar por qué se produjo, por ejemplo, una vulnerabilidad ante un aborto, la vulnerabilidad ante la infección por el VIH, etc. Ahora, en realidad lo digo todo así rápido porque ahora lo voy a decir más lento y ejemplificado. Entonces, la idea de vulnerabilidad, que se puede definir de decenas de maneras, que ustedes seguramente las conocen todas. El concepto de vulnerabilidad designa entonces aspectos individuales o colectivos relacionados a una mayor susceptibilidad o probabilidad o riesgo de individuos y comunidades a tener un daño o un perjuicio. Y esto tiene que ver, bueno, con distintas cosas. Nosotros, todo lo que voy a decir por ahora es conocido y recontraconocido. Hay una dimensión individual de la vulnerabilidad. Si los individuos tenemos predisposiciones, adoptamos prácticas, tenemos opiniones que nos hacen más, menos o vulnerables a determinado riesgo, a determinado daño, y también nos vuelve específicamente vulnerables a determinado riesgo, a determinado daño.
Esto ya se sabe, no voy a abundar más en este aspecto. También sabemos que los individuos no estamos sueltitos, sino estamos en relaciones, y estas relaciones también nos protegen o nos vuelven vulnerables ante determinados riesgos o determinados daños. Por ejemplo, las relaciones económicas, de género, raciales, de generaciones, etcétera, en las cuales estamos insertas e insertos, nos vuelven, repito, más vulnerables o específicamente vulnerables a determinados riesgos o daños, o en términos más de ustedes, a determinadas condiciones de morbilidad y de mortalidad que no están, digamos. Pero lo que me interesa rescatar acá y traer acá, y después para pensar en relación con el COVID, es lo que estas colegas de San Pablo llaman la vulnerabilidad programática. Que la dimensión programática de la vulnerabilidad refiere a en qué medida y cómo el Estado, pero en un sentido amplio, o sea, el conjunto de políticas sociales, políticas públicas, políticas de salud, los servicios de salud, los servicios educativos, contribuyen o no a dar respuesta a estas otras dimensiones que ya mencioné. Pero el carácter programático de la vulnerabilidad, y esto es lo interesante para mí de esta perspectiva, no es que esta respuesta es mejor o peor, más abarcativa, menos abarcativa, sino que la dimensión programática del Estado está produciendo la vulnerabilidad. Si ustedes piensan, por ejemplo, el caso recién que mencioné del aborto, la criminalización del aborto o hacer que el aborto sea realizado de manera clandestina, no es que el Estado, cuando atiende, por ejemplo, las complicaciones de aborto, está respondiendo mejor o peor a esa vulnerabilidad, sino que el Estado produjo las condiciones de esa vulnerabilidad. Es decir, el estatus legal del aborto produce la vulnerabilidad ante la necesidad de, por ejemplo, interrumpir un embarazo. Esto que todavía quizás no está muy claro, cuando veamos los datos del COVID, me parece que van a estar casi obscenamente claros. Entonces, ahora voy a retomar, entonces recuerden, dimensión individual, social y programática de la vulnerabilidad, es decir, esto que tiene que ver con los aspectos individuales, con los aspectos relacionales, y con los aspectos relativos al papel del Estado, del sistema de salud, del sistema de políticas sociales. Acá voy a ir muy rápido algunas cosas que tienen que ver con investigación y otro como esto que está en esta diapositiva, simplemente con leer el diario o mirar la televisión. La dimensión individual, ustedes saben que el coronavirus no afecta a todas las generaciones de la misma manera, las cifras de infecciones y las de mortalidades muestran efectivamente que hay una correlación directa entre edad individual y el riesgo, en todo caso, de mortalidad, sobre todo ligada a la infección por coronavirus. También sabemos que el sexo está ligado, es decir, los varones tienen una proporción un poquito mayor que las mujeres a morirse por la infección por coronavirus. También sabemos que hay antecedentes individuales de comorbilidades actuales o previas o predisposiciones que hacen que algunos individuos tengan mayor vulnerabilidad que otros a desarrollar la enfermedad o a tener consecuencias graves o a fallecer. Y también sabemos que lo que hagan o dejen de hacer, que eso es lo que estamos tratando todos y todas en este momento, de que nuestros conciudadanos y conciudadanas entiendan, que lo que sabemos, lo que hacemos, lo que entendemos, creemos, produce mayor vulnerabilidad, es decir, o al contrario, nos cuida. Es decir, aquellos que hacemos, entendemos y pensamos, nos hace más o menos vulnerables, y también para decir que las predisposiciones no son solo biológicas, entre comillas, también tienen que ver con nuestras biografías, ¿no? Es decir, quienes somos más sedentarios, quienes fuman, etc., se ha descubierto que tienen una predisposición individual mayor, o sea que la dimensión individual de la vulnerabilidad podemos, digamos, desagregarla en distintos aspectos como estos. También sabemos la dimensión social, y acá yo quiero insistir en la cuestión de las relaciones sociales laborales o la inserción laboral. En todos los países donde apareció el coronavirus, el sector salud, los trabajadores y trabajadoras de la salud, son uno de los sectores más vulnerables, y no por nada fisiológico que tenga quien se dedica
a atender pacientes, sino efectivamente por su trabajo, es decir, por el tipo de trabajo, lo mismo que otros trabajadoras y trabajadores esenciales, ¿no? Esto también se mostró en Estados Unidos o en Italia, ¿no? Desde el personal que recolecta residuos a cualquier otro tipo de algunas profesiones en particular. También hemos visto las relaciones de género, como el COVID volvió a poner en la agenda el tema de la violencia de género, el estar guardado en el hogar, pone, digamos, un escenario particular al tema de las relaciones de género, y mis colegas del CONICET lo saben bien, el tema del cuidado de los chicos y de las chicas no está distribuido uniformemente por género, es decir, normalmente son las mujeres las que tienen la carga de cuidado de las criaturas y de las personas mayores, de manera mucho sistemáticamente más desigual respecto de los varones. Tenemos dimensiones intergeneracionales, esto apareció con el coronavirus también, porque en algunos países los viejos y viejas se ponían en riesgo en relación con los chicos yendo a la escuela, porque en muchos hogares, como pasa en América Latina, los hogares viven las 3 generaciones juntas, o se visitan mucho más que quizás en otros países, que a su vez también el hecho de confinar adultos mayores y adultas mayores en instituciones cerradas también produjeron un riesgo, como mostraron los datos de fallecimientos en Europa y en otros lados. El tema del hábitat, transporte y movimiento, eso también nos pone en riesgo o nos cuida, los que trabajamos en nuestras casas o cerca de nuestras casas, o los que tienen que tomar varios transportes públicos, eso también produce mayor vulnerabilidad. El estatus laboral, quienes estamos en relación de dependencia probablemente estemos más protegidos que quienes trabajan por su cuenta o quienes están sin trabajo. Si uno tiene o no criaturas, también te da vulnerabilidades particulares. Todo esto ya más o menos es conocido, pero lo de la dimensión programática, que vuelvo a insistir, esto de que el Estado no viene después a dar una mejor o peor respuesta a determinadas condiciones de vulnerabilidad, sino que el Estado, digo en sentido amplio, el Estado y la sociedad civil organizada, produce la vulnerabilidad. Lo que vimos en la Villa 31 hace un mes más o menos, con el tema del acceso al agua, 15 días sin agua, no es que el Estado vino mejor o peor a dar una respuesta ante el coronavirus. La falta de agua es histórica y es estructural de determinados barrios y lugares de este país, y en este sentido el Estado produjo ahí una condición favorable a la infección, al desarrollo de enfermedad y a la muerte. Es decir, repito, no es algo que viene ex post, es producido por el Estado. Las condiciones de privación de la libertad en este país, en otros países, produce la vulnerabilidad a enfermarse y morirse por el coronavirus. El acceso a la alimentación, el acceso a la salud, es decir, hay mapas en determinados países de cuánto tiempo hay entre tu casa y la terapia intensiva más próxima. Todo esto no vino después, produce la vulnerabilidad. Lo mismo del tema de la violencia, la gente que no quiere ir a hacerse el aislamiento a otro lado, porque si deja la casa, les valijan la casa. Todo esto tiene que ver con algo que viene de antes y que produce vulnerabilidad. Lo mismo la relación con las fuerzas de seguridad, el tema de la vacunación. La pregunta que dice ahí retórica, ¿todo esto es algo que viene después? No, ahora estamos en los tiempos extremadamente acelerados y urgentes de la pandemia, tratando de revertir algo que fuimos nosotros como Estado que produjimos. Ese es un poco el mensaje de esta perspectiva que, por así decir, invierte la carga de la prueba. Y acá voy a dar algunos datitos de una investigación que hicimos, aquí está el nombre de la investigación, Preocupaciones y demandas frente a COVID-19, que hicimos con Zulma Ortiz, Laura Tonietti, Alejandro Capriati, Silvina Ramos, Mariana Romero, Javier Mariani y Fabián Ortiz, y que desde hace unos pocos días está ya en la versión online de esta revista, que básicamente hicimos a 10 días o 15 días del aislamiento social preventivo y obligatorio, y a un mes del primer caso. Esto abril fue hace 3 meses o 2 meses, y parece una eternidad, donde lo que quisimos ver es lo que se llama el clima organizacional, las percepciones,
de trabajadoras y trabajadores de la salud sobre distintos aspectos que están ahí: liderazgo, comunicación, recursos, cohesión y capacitación. Hicimos 5.670 encuestas online y unas 50 entrevistas a informantes clave de profesionales de la salud. Las encuestas fueron en todo el país y las entrevistas en el área metropolitana de Buenos Aires, provincia de Buenos Aires, porque se acuerdan que era la provincia donde estaba en ese momento más afectada y siguió. Probablemente esto le quede muy chiquita la imagen, pero está ya publicada, así que la pueden ver ahí, pero básicamente preguntamos sobre si había comité de crisis, si este comité estaba referenciado, si la comunicación era clara. Recuerden, hace 2 meses, o y pico, 3 meses, la información era cruzada, contradictoria, sigue siéndolo, y todo el tema de las capacitaciones y la salud mental y el acceso a recursos que tenían en los distintos servicios de salud por subsector, ¿no? Público, privado y de obras sociales. Nosotros después, para el análisis, lo hago todo rápido porque está el trabajo publicado y no es la idea hoy presentar los resultados, pero bueno, analizamos, para decirlo muy muy rápido, el sector público veía todo peor que los otros subsectores de salud. Acá no tengo conmigo ni está en la diapositiva los datos, pero la gente de Capital Federal paradójicamente veía la situación peor que en el resto del país, y digamos, tenemos el análisis por las distintas variables. De todas estas variables, perdón, que dice ahí, liderazgo, cohesión, comunicación, recursos institucionales, capacitación, etc., la peor percibida era la de los recursos institucionales, y salvo el tema de la vacunación antigripal, en general todo era peor visto en el sector público que en el de las obras sociales o el privado. Acá preguntamos sobre, bueno, acá están los números y las proporciones de cada una de las dimensiones de cada una de las variables, pero eso lo voy a pasar. Las preocupaciones, y esto estamos hablando de principios de abril, pero no había habido casi nulos casos de coronavirus todavía en la Argentina, pero estaba la información proveniente de Italia, de España, de los otros países. La principal preocupación, lógicamente, era el miedo al propio contagio y a poner en riesgo al entorno afectivo, a los convivientes, y la falta de disponibilidad de equipos de protección personal. Algo que ustedes, que son, a diferencia mía, trabajadores de la salud o que trabajan en salud, trabajar en condiciones adversas y con insumos escasos no es algo nuevo ni infrecuente en la salud argentina, pero en la situación de COVID-19 esto se transformó en algo inadmisible. Entonces surgieron demandas de estrategias de contención para el personal de salud, de comunicación institucional clara y uniforme, y todo el tema del burnout y la salud mental de las trabajadoras y trabajadores de la salud. Estaba de las preocupaciones, contagiarme o poner en riesgo a mi familia o a mi entorno, y la falta de equipos de protección personal para la prevención. La conclusión general de este estudio, que repito se hizo a inicios de abril, cuando yo lo presenté la semana pasada en Córdoba, me decían, muchas de estas cosas siguen estando vigentes, habrá que hacer ahora dentro de un par de meses, cuando en estos meses que supuestamente se dedicaron a fortalecer el sector salud, a ver, bueno, qué pasó, ¿no? Si esta pandemia contribuyó o no a paliar estas cuestiones, en alguna medida. Pero bueno, al momento del estudio, a inicios de abril, el personal de salud percibía serios déficits en sus organizaciones respecto de las condiciones necesarias para enfrentar la pandemia. La referencia que está ahí arriba es un libro que publicamos con José Ricardo Aires, Vera Paiva, Alejandro Capriati y Ana Muchaste, que es de México, que está para bajar gratis ahí desde la editorial Teseo, donde hay artículos sobre todo de los brasileros, donde describen esto de la vulnerabilidad individual, social y la programática, que la voy a repetir porque le decía que es la idea que quiero simplemente que quede más clara de todo lo que yo estoy trayendo hoy, que es el Estado produce la vulnerabilidad a través de procesos históricos, políticos y estructurales. Y esto lo vemos claramente ahora con el COVID-19. Todo el tema, nosotros hicimos un informe para el CONICET
en ciencias sociales en marzo, todavía la primera semanita de aislamiento, y hicimos un informe como de 150 páginas donde decimos cosas que todos ya sabíamos, pero sin embargo el COVID-19 las puso terriblemente en la agenda, ¿no? Por ejemplo, todas las deficiencias que hay en los barrios populares en relación con el transporte, con infraestructura, con atención de la salud y seguimiento, y esto lo estamos viendo como condiciones estructurales que determinan la evolución de la epidemia y la posibilidad de responder a la epidemia. Otro tema de vulnerabilidad estructural programática es el tema de los recursos, como en el VIH, los preservativos, bueno, acá barbijos, camisolines, cofias y equipos de protección personal, digamos, es un tema estructural y programático de nuestro sistema de salud, pero no solo eso, sino algunos de los contagios, como hemos visto, no es en el ejercicio de la medicina, sino cuando van a comer o por no disponer del lugar para cambiarse, es decir, hay ciertas cuestiones de infraestructura que no son súper hiper sofisticadas, que tienen que ver con, bueno, con las condiciones de trabajo que tienen, por ejemplo, en este caso, el personal de salud, equipos para, ¿cómo se llama?, insumos para el oxígeno, para los respiradores, y como estamos viendo hoy en día en la televisión, parece el Mundial, digamos, casi un torneo deportivo, como vamos viendo si sube o baja el número de camas y espacios de aislamiento, de camas de internación clínica o de terapia intermedia, o sobre todo las de terapia intensiva y reanimación que estamos viendo ahora con miedo y bueno, y con un poco de desesperación, ¿no? Como van saturándose la disponibilidad de camas de terapia intensiva y equipos de reanimación en nuestro sistema de salud. Y repito, esto es, la pandemia es verdad que pone una urgencia y una temporalidad y un ritmo no normales, por eso pasó en todos lados, pero bueno, pero la ausencia de tantos años de una política pública de salud produjo también esta vulnerabilidad en la que hoy nos encontramos. Lo mismo el tema del burnout, los comités de crisis, la comunicación no es un tema de hoy, es decir, el tema de cómo es la comunicación institucional en los servicios de salud, la salud mental de los profesionales de la salud. No había mencionado recién, podemos tener camas y respiradores y oxígeno, pero también hay que tener personas capacitadas, profesionales capacitados en terapia intensiva, en enfermería, para permitir la posibilidad de rotación, que como ustedes saben es lo recomendado en estas circunstancias de infecciones, y lo que encontramos en nuestra investigación ahí, pero ya se sabía también, es el pluriempleo, que es algo, las condiciones de precarización de los salarios y de los honorarios de los profesionales de la salud, alientan el pluriempleo, y como ustedes saben, el pluriempleo hoy produce vulnerabilidad al coronavirus, porque una persona que circula de un lado a otro está en mayor riesgo de infectarse y de infectar que si va a un solo lado. Y para ir casi terminando, el estatus de la salud pública, y acá hablo desde el CONICET y de la investigación científica y tecnológica, que ha sido tan vapuleado en los últimos años, también produjo una vulnerabilidad programática. Es decir, el deterioro del sector salud, que podemos usar como indicador la degradación de ministerio que pasó con el Ministerio de Salud y el de Ciencia y Técnica, como indicios, pero no solo eso, produjo esta vulnerabilidad donde cuando aparece una epidemia, pero sin embargo, a pesar de todo eso, y es el lado optimista de la cosa, la Argentina tiene, a diferencia de otros países, también una persistencia de una apuesta por lo público que nos permitió de última, con todo y a pesar de todo, ir respondiendo. Acá voy a dar 2 o 3 agregados de hace media hora. Me dicen que quizás mañana hay medidas de fuerza en el sector salud ligadas al tema del aguinaldo, y decir, eso también produce, digamos, es vulnerabilizador, digamos. Si mañana no va a haber disopados o notificaciones o lo que fuere, por cuestiones de nuestros derechos laborales como trabajadores, también es un proceso de vulnerabilización. No es una vulnerabilidad dada, es un proceso que tiene que ver con una degradación de las condiciones y medio ambiente del trabajo, en este caso del sector salud, que no es de hoy. Lo mismo el estigma y la discriminación, acá ya, no sé, como apagué el teléfono,
el estigma y discriminación, la violencia y el linchamiento desde el primer día, esta respuesta que tenemos espantosa de linchar a las víctimas, gente sospechada de tener coronavirus, o incluso las que dieron de alta, que después no lo dejan volver a la casa, o a los profesionales de la salud, como pasó al principio. Otro tema que puso el tema del coronavirus en la agenda es el proceso de fin de vida, morirse en soledad, cómo compartir y comunicar con los seres queridos. Esto también es un tema estructural del sistema de salud, es decir, y es hacia la vulnerabilidad de nosotros como personas al final de la vida, es decir, cómo pasar los últimos momentos en soledad o de alguna manera con las condiciones epidemiológicas y de bioseguridad, pero hoy en día está el WhatsApp, hay miles de maneras de poder comunicarse y que deberían estar reconocidas como derechos, ¿no? Y por ultimísimo, la pandemia es por definición imprevista y más allá de las capacidades. Sería injusto decir, bueno, el sistema no sirve para nada, es inútil, porque efectivamente la pandemia es extraordinaria. Lo que nos pone igual en esta circunstancia de la urgencia es para pensar la vulnerabilidad en estas tres dimensiones, y después pensar ahora y para después, en la pospandemia, bueno, cómo que esta dimensión programática de la vulnerabilidad se transforme en una dimensión programática del cuidado, ¿no? Es decir, el Estado y nuestras instituciones estructuralmente y políticamente piensen al cuidado como una política de Estado, porque el cuidado tampoco es algo que viene después, es algo que se produce ex ante. Y para concluir voy a poner dos fotos que las bajé hace un rato. Uy, no se ven. Bueno, en todo caso, la primera que no se ve era de, hoy en Pergamino salió una denuncia querían linchar a un doctor por el tema del coronavirus, y esta última, que es del hospital Perrando de la ciudad de Resistencia, murió el jefe de terapia intensiva, y en este sentido digo que todo esto de vulnerabilidad programática que estuve hablando no es abstracto, no es una habilidad intelectual para pensar la cosa, sino se materializa en historias de individuos, como el de este Miguel Duré, que dio la vida por condiciones que en otras circunstancias quizás pudiéramos haber evitado. Bueno, gracias y disculpen que creo que hablé un poco más de lo que tenía previsto. Muchas gracias, Mario. No, está perfecto. Fue un placer escucharte porque nos contaste cosas que nos permitió darle otra mirada, otra reflexión, con nuevos términos para poder referirnos al problema. Creo que arrojaste luz a algo que nos preocupa a todos y que estamos viviendo en estos momentos. A mí me encantó escucharte, fue con mucha información también, mucha información. Y la verdad que es muy interesante. Te quería comentar que se sumó a nuestra charla, nuestra secretaria académica, la doctora Laura Schreider. Ella es profesora en el Hospital de Clínicas de la universidad y estaba especialmente interesada en escuchar tu charla con esta perspectiva. Laura, no sé si estás por ahí, no te veo, pero si querés decir unas palabras. Ahí estás. Ahí. Solamente, bueno, desde ya felicitar, yo pude acceder tarde porque estaba con otras ocupaciones, pero disfruté esta última parte de la charla, excelente, y si en algún momento me vieron con la cabeza baja es porque le estaba mandando WhatsApp a mi hija, que es psicóloga y trabaja en el Ministerio de Salud, y dije, te tenía que haber mandado el link para este Zoom porque es todo lo que ella hace, y de hecho es compañera de una discípula tuya, así que, bueno, nada, si me vieron así con el celular era por eso. Y otra vez darles la bienvenida a todos y celebrar la cuantiosa participación que ahora, bueno, fueron mucho más de lo cuando accedí, que esta convocatoria,
del grupo de Gabriela Lorenzo, Ignacio, de todo lo que hacen, que nos enriquece tanto. Y bueno, Mario Peceni, un placer escucharte y haber contado con vos y tu tiempo en esto, por parte de la facultad y mía personal. Muchas gracias, Laura. Aprovecho, ya que Laura compartió la inquietud, a avisarles a todos que, como hacemos siempre, esta charla está siendo grabada y que, bueno, después de todas las transformaciones de pasajes a YouTube y todas esas cosas, va a estar disponible para que cualquiera pueda acceder, de los que estuvieron o para aquellos que se lo perdieron. Así que, bueno, vamos a pasar ahora a la parte de las preguntas, la va a coordinar, como hacemos siempre, Ignacio. Veo que en el chat han estado muy movidos, hay muchas participaciones, así que, bueno, Nacho. Yo creo que lo mejor va a ser, siempre creo que es más rico si podemos escucharlos y darles la palabra. Vi que había algunas preguntas que ya fueron apareciendo, pero les pediría que vayan pidiendo la palabra por el chat, así las puedo ir otorgándoles la palabra para que hagan sus preguntas y lo que nos quieran preguntarle al doctor Peceni. La persona que había hecho una pregunta, que la hizo por escrito, pero le pediría que la realice verbalmente ahora. La primera que tengo registrada es Verónica López. Buenas tardes, no sé si me escuchan. Perfectamente. Bueno, un gusto, un placer enorme. Y les cuento un poquito que soy de la provincia de Santa Fe. Estamos haciendo un equipo de investigación de varios institutos de formación docente. Soy docente del área Biología, Ciencias Naturales, así que, bueno, estamos investigando desde esa rama y quería preguntarle al doctor qué opina de este sistema educativo que estamos viviendo en cuanto a su potencialidad, a sus dificultades y a todo el empeño que le estamos poniendo como docentes, tanto en el nivel superior como en el nivel secundario, inicial, bueno, todos los niveles educativos. Estamos todos con este modo nuevo de una escuela desde casa. ¿Qué nos puede decir al respecto? Porque mis compañeros de equipo de investigación están ansiosos por que les lleve algo. Gracias, muchas gracias. ¿Cómo hacemos? ¿Vamos una por una o cómo es la...? En general hacemos una, o como prefieras, Mario, y si lo organizamos. Bueno, a mí me da igual si hacen así. Bueno, yo no trabajo como investigador en esos temas, soy sí docente del ciclo básico, del grado y del posgrado, entonces, digamos, puedo hablar desde ese lugar, que es el de la experiencia, no desde la investigación. Voy a decir 3 o 4 cosas. Primero, creo que es falaz, y ya lo sabemos y lo experimentamos en carne propia cada una y cada uno de nosotros, es falaz pensar que hay que seguir como si no pasara nada. Digamos, ese es el primer punto principal, eso de fingir demencia, de que estamos haciendo como siempre, no, digamos. Después, entonces, todo el resto va a ser subóptimo, va a ser, bueno, ¿qué podemos hacer en estas circunstancias? Yo digo en CONICET, donde sí tengo ahí un lugar de responsabilidad, que es, la prioridad es no enloquecerse ni enloquecernos más de lo que ya estamos, porque ya esta circunstancia es enloquecedora. Ahora bien, esta posibilidad de compartir como estamos teniendo acá por Zoom, por ejemplo, yo di mi clase de doctorado de las facultades sociales por Zoom, diría que en condiciones óptimas. Los 10, 12 estudiantes o 15 tenían su computadora, su conexión wifi, tienen ya beca del CONICET, y la verdad que fue hasta casi, diría, una experiencia placentera, de la posibilidad de compartir y qué sé yo. Lo que sabemos es que el acceso a los recursos, y eso tiene que ver con lo que dije más temprano, están sistemáticamente distribuidos de manera desigual. Entonces, esa desigualdad que ya venía y que ya fue producida por nosotros, Estado, y nosotros, sociedad, en estas circunstancias se vuelven a materializar creando dobles y triples y cuádruples estándares de acceso. Y digo, pensando en la educación superior, digamos, yo doy clase en el ciclo básico,
no es verdad que todos tengan computadora en su casa, que todos tengan acceso a internet en la casa. A veces es el teléfono celular de alguna de las personas que es el modo que tiene ese hogar para comunicarse, o hay una computadora que es compartida por 5 o 6 miembros de la familia. Entonces, todo esto produce un sesgo sistemático de dificultades de acceso, en este caso, a la educación. Y del punto de vista que me imagino es el que planteó Verónica, también de las trabajadoras y trabajadores, es decir, nuestras condiciones de trabajo en nuestros hogares, no es la comodidad del hogar, que uno trabaja total sin tener que ir corriendo a la mañana a trabajar. Es de unas condiciones de burnout y de estrés que hay que tenerlos en cuenta también, ¿no? Es decir, porque la responsabilidad y el acompañamiento también que uno tiene con los estudiantes de cómo estás, cómo la estás viviendo, etcétera, etcétera, hace que estas sean circunstancias extraordinarias. Pero también es una oportunidad para después pensar la post-pandemia, ¿no? Porque estas cosas pueden ser complementarias, pueden ser, no sé, a nosotros nos agarró, yo soy de la Universidad de Buenos Aires Sociales, en un estado de páramo total en el ciclo básico respecto a la vinculación tecnológica para dar clase y para relacionarse con estudiantes. Y quería decir una última cosa que estoy quizás olvidando. Y quizás la principal, y con esto termino. Igual está bien que no vayamos a la escuela ni a la universidad. Cuando la Universidad de Buenos Aires empezó, una de las primeras del sistema de universidades públicas, a decir que no retomaban las clases en junio, a mí me parecía bien, porque nosotros no podemos caer, pienso yo humildemente, en la ansiedad de querer retomar una vida normal cuando no es verdad que estamos en un contexto normal. Hay un virus dando vuelta. Entonces, digamos, esas son las condiciones. Por supuesto que a nadie le gustan, pero bueno, esas son las condiciones. Entonces, y si tendremos que perder un año, capaz lo perderemos. Terremoto, no sé, pasó algo. Tratemos de llevarlo lo mejor posible, pero no hacer como que no existe. Pero repito, quizás hablé demasiado para algo sobre el cual no investigo ni tengo datos más que mi propia opinión como usuario, no como no sé, individuo que trabaja de esto, no como alguien que investiga esto. Bien, gracias Mario. No sé si alguien más tiene alguna otra pregunta o quiere hacer alguna intervención. Te voy diciendo que hay muchísimas felicitaciones, más que nada, eso es lo que aparece en el chat. Ahí la doctora Gabriela Ver ahora quiere hacer una pregunta, así que le cedo la palabra, que va a ser más rápido que traducirlo. No sé, Gaby, si tenés micrófono. Hola, buenas tardes. Bueno, me sumo a las felicitaciones, me encantó la presentación. Me gustaría resaltar un aspecto que es que el relevamiento que hicieron en el trabajo publicado en Medicina brinda números e indicadores concretos, que es algo que nos une tanto a los científicos básicos como a los del área de sociales, pero que es fundamental para poder presentar y poder tratar de modificar esta vulnerabilidad programática. Y una pregunta concreta sería, si a estos miembros del equipo de salud en el que hicieron el relevamiento, luego cuando retornemos a lo que se supone va a ser la nueva normalidad, después de haber atravesado todo este periodo de la pandemia con un modo de trabajo y de exigencias diferentes, ¿usted cree que van a volver al nivel anterior o tenemos la posibilidad de que hayan saltado a un nivel superior y que ese sea de no retorno hacia la antigua normalidad? No sé si soy clara. Ahí debo decir que yo soy medio pesimista con nuestra capacidad que tenemos como de aprender de nuestras experiencias. No digo solo, esta quizás nos marque, no sé, pero acá puso de relieve como 3, 4 cosas, ¿no? Por un lado es que la salud pública, la educación pública, el transporte público y el papel del Estado son claves para todo. Que no es superfluo que el sistema de salud esté fragmentado, superpuesto,
jerarquizado, desigual y descoordinado. Bueno, ahora, por la circunstancia de la pandemia, por lo que yo estoy escuchando, ciudad, provincia y nación están articulando y van a tener que articular los temas de las derivaciones, pero ustedes saben seguro muchísimo mejor que yo que el tema de las derivaciones es de siempre. Es decir, el tema de las camas, de dónde hay lugar, de dónde no hay lugar, dónde está esa información, etcétera, etcétera. Yo espero que se aprenda y que de esto quede, digamos, bueno, establecido de esta necesidad de articular los distintos niveles federales y de primero los niveles de atención y todo esto que ya sabemos del sector salud. Lo mismo sobre las condiciones laborales, el tema del pluriempleo, que es iatrogénico, lo sabemos, no solo, bueno, ahora es peor, porque hay gente que se enferma y se muere, pero que la iatrogenia del pluriempleo y la sobrecarga de trabajo, también ya la sabíamos. La verdad que no sé, en términos de nosotros como institución universitaria, también es para pensarlo. Bueno, vamos a ver cómo salimos primero hay que ver si salimos, yo creo que sí, pero después vamos a ver qué podemos aprender. Y acá voy a decir algo que suelo repetir en estos días también. Nosotros acá somos 125 personas en este momento que contamos con un privilegio, que es la posibilidad de compartir espacios donde no solo intercambiamos así académicamente, sino también podemos expresar nuestra subjetividad, ver cómo la estamos viviendo, darnos consejos no sé, e informaciones, y esa posibilidad de compartir es un privilegio que tenemos que también ser conscientes, ¿no? De quienes estamos en la academia, en la investigación, en la universidad, para poder tener responsabilidad, ¿no? Es decir, es una posibilidad que no todos los ciudadanos y ciudadanas de este país tienen, ¿no? Y eso también nos va a obligar a pensar un poco después cómo nos relacionamos con ese sector público de salud, y el privado también, ¿no? Digo, cuando digo el sector es en general, y el de la educación, ¿no? Bien. Muchísimas gracias, Mario. Tenemos otras preguntas que van apareciendo. Analía Morillas, o Morilas, no sé cómo se dice exactamente, no sé si tenés audio, Analía. Sí, Audio. hola. Ahí está. ¿Qué tal? Mi consulta estaba apuntada a, no sé si llegué a ver bien, pero en la explicación del trabajo que ustedes estaban presentando sobre las encuestas, que había una mejor opinión sobre lo que sería el sector privado que público, y me interesaba pensar por qué motivo ustedes creen que eso se da así. Bueno, yo hablo a título personal y no del, pues no sé cuál sería un poco la interpretación del resto del equipo de investigación, pero mi opinión es que porque debe ser objetivamente peor la situación en el sistema público que en el sistema privado. Por ejemplo, estamos hablando primera semana de abril, cuando no había tapabocas ni barbijos, digamos, escaseaban, por lo menos por lo que cuentan la investigación. Esta es percepciones no es lo que nos cuentan los profesionales de la salud, no es que fuimos a contar a ver si había o no barbijo, pero según la percepción de los trabajadores y trabajadoras de la salud, en el sector público las carencias en términos de insumos de protección personal era mayor que, no sé, en el hospital italiano, o qué sé yo, en el Otamendi. Entonces probablemente eso se reflejara en las respuestas, ¿no? Es decir, ni hablar, porque estos no eran solo profesionales que trabajaran en relación con COVID-19. Ustedes saben, en los centros de atención primaria, que iban por, no sé, por cualquier otro tipo de consulta, las enfermeras y médicos y empleados no contaban con los mecanismos mínimos de protección o con los que estaban con las vacunas, qué sé yo. Entonces, bueno, eso se refleja en los datos. O sea, mi percepción es que esa percepción se corresponde con ciertos datos objetivos. Nada que ver, pero si uno mira del lado de los pacientes, esto no es una investigación de esto, sino viejas de otras épocas y de otros lados, en general quienes se atienden en el sector privado están más insatisfechos que quienes se atienden en el sector público.
y eso probablemente no se corresponda con la calidad objetiva del tiempo de espera. Por ejemplo, uno espera mucho más en el sector público que en el sector privado, pero a su vez la expectativa en el sector privado es de esperar muchísimo menos de lo que espera el sector público, capaz de tener la expectativa de esperar mucho. Entonces, uno podría decir que el grado de satisfacción de usuario del sistema público de salud, la satisfacción es mejor, no porque sea mejor el tiempo de espera, sino porque las expectativas eran peores. Pero acá creo que no tiene que ver con expectativas, sino con cuestiones objetivas. Pero repito, es mi opinión personal, no tengo un dato fuerte para... Bien, gracias Mario. Michelle Álvarez. Hola, ¿se escucha ahí? Hola Mario. Bueno, muchas gracias por la charla. Mi pregunta va apuntada desde mi rol actual. Yo soy becaria de Gaby Lorenzo, o sea que actualmente me preocupa el tema de la educación, en particular en ciencias naturales. Sin embargo, mi formación de base es bióloga, con lo cual, soy parte del sistema científico y viví todos los avatares de lo que implica llegar a ser becaria, por ejemplo, y ganar una beca y demás, ¿no? Entonces, estaba pensando con esto que vos decías de la vulnerabilidad programática y el rol del Estado a través del financiamiento para la ciencia, y cuando digo ciencia pienso en biología pura y pienso en educación, ¿no? Me parece que desde ese lugar también estamos abonando como Estado a la vulnerabilidad programática. Y mi pregunta era, ¿cuáles son las perspectivas que vos ves al respecto del financiamiento en ciencia y en educación a partir de esta situación? Bueno, vieron que pensar a futuro es complicado, pero lo que sí creo que esto puso en evidencia, efectivamente, lo que yo puse ahí como al pasar en la diapositiva, que la inversión o desinversión en ciencia y en salud repercuten después en las condiciones que tenemos como sociedad, ya no solo como Estado, de dar respuestas. Esto vos seguro lo sabés también mejor que yo, esto a nivel planetario, ¿no? Las investigaciones sobre SARS y los coronavirus que vienen dando vuelta, como no era una enfermedad o un riesgo percibido como algo prioritario por el sector privado y por la mayoría de los estados, fue algo que no fue considerado en su justa medida. Y bueno, ahora es toda esta pregunta sobre la ciencia útil e inútil, y dice, bueno, capaz hubiera sido conveniente seguir financiando investigación en zoonosis, no sé, o en vacunas, o en todo lo que tuvo que ver con las infecciones por coronavirus, que fueron en general, a su vez, más circunscritas a otros continentes, que eso también tiene que ver con algo que estudiamos de las ciencias sociales, ¿no? Bueno, pasa allá en África, allá en China, bueno, como si el planeta no fuera el único. Acá me desvío un poquito, estas epidemias, como el tema del cambio climático, muestran que tampoco es posible dar respuestas en un solo país. Como se decía en los años 60, si era posible o no el socialismo en un país, bueno, ahora no es posible responder al cambio climático ni a una epidemia diciendo, bueno, salvo alguna isla, Nueva Zelanda, qué sé yo, Islandia, pero siempre que no llegue nadie más. Si no, la respuesta es global. Y lo que vos decías, efectivamente, yo creo que si algo espero que salga de estas circunstancias, no solo aquí, es que, bueno, la inversión en ciencia y técnica, y una inversión además liderada por los estados, porque tiene que ser esta ciencia que no necesariamente redunde en una patente que le dé ganancia a un laboratorio. Bueno, es una cuestión que es de vida o muerte, o sea, hay gente que se va a morir porque no hubo esta investigación, esta u otra, ¿no? Y algo más iba a decir, bueno, quizás después me sale. Bien, yo sigo teniendo preguntas, pero tampoco quiero abusar, así que me parece que podríamos hacer una o dos más, no sé, Mario, ¿qué te parece? Lo que quieran. Bien, entonces le voy a dar la palabra a Santiago Díaz. No, creo que ya la respondió. En esta Bien. última respuesta creo que ya tuve la mía. Gracias. Gracias, Santiago. Víctor Hugo, desde México, nuestro amigo mexicano.
Víctor Hugo. Estás silenciado, Víctor Hugo. Tenés que habilitar tu micrófono. Seguís en silencio. ¿Listo? ¿Me escuchan? Sí, ahora perfecto. Ok. Sí, mira, en nuestro país y particularmente en la Ciudad de México, esto de la pandemia y particularmente en el Instituto Politécnico Nacional, nos está obligando a mirar un regreso a las actividades presenciales con una característica muy particular. O sea, ahora ya tenemos que regresar con cubrebocas, con caretas, con distancias entre las oficinas, con los empleados, pues con más de 1.5 metros de distancia, un regreso escalonado, un regreso en donde vamos a estar yendo algunos a trabajar unos días, otros no, pero además también se está tomando en cuenta la comorbilidad que tenemos algunas personas con respecto a lo que es factible de que el coronavirus se manifieste de una manera más dañina para la persona, es decir, los que tienen hipertensión arterial, diabetes, obesidad. Precisamente hoy en la mañana me enteré de un deceso de un colega de mi escuela donde trabajo. Ya son 3 en mi escuela que ya fallecen, y relativamente muy jóvenes, o sea, relativamente muy jóvenes, o sea, no tenían ni los 45 años de edad. Y puse en el correo y en el chat 2 preguntas que me parecen muy interesantes, porque por ahí leí una noticia donde dicen que se ha logrado ver que hay predisposición genética con respecto a la vulnerabilidad del individuo. En este caso, doctor Mario, ¿usted cree que ya han logrado determinar cuál es el gen que propicia esta susceptibilidad? Gracias. Voy a empezar por lo de Víctor Hugo y después lo que le quería decir a Michelle, que me acordé después. Yo soy doctor, pero en ciencia política. O sea, de genética les puedo dar nombres de un montón de amigos que estudian esas cosas, pero no me atrevería a decir nada en público al respecto porque no sé. Así que lo que sí claramente sí sé es que efectivamente las predisposiciones genéticas, alguien por más predisposición genética que tenga, si no tiene contacto con el virus, no se va a infectar. Entonces, si esa persona con predisposición genética no está obligada a tomar un transporte público, va a seguir feliz y contenta o triste, pero no importa, va a seguir viva en su casa. Por eso decir que lo genético efectivamente seguro interviene de alguna manera, o probablemente interviene de alguna manera, pero no es lo único que hace que las personas se infecten y se mueran, ¿no? Lo mismo con la obesidad, uno puede tener obesidad, pero capaz le da un paro cardíaco, pero en todo caso no va a desarrollar la enfermedad ni se va a morir intubada si no está en contacto con el virus, y eso no es solamente ni principalmente genético, sino tiene que ver con lo que hace o deja de hacer esa persona o su sociedad. Si lo obligan a ir a trabajar, va a tener que ir a trabajar, o si tiene la necesidad de ir a trabajar, porque si no, no come. Bueno. Pero lo que me acordé para Michelle, sobre el tema de la ciencia y la técnica después de esta epidemia, que lo hemos visto, un poco se ha visto en México, pero los casos más paradójicos y caricaturales son el de Estados Unidos y el de Brasil, que es un lugar de la evidencia científica en la discusión pública, ¿no? Es decir, ¿qué es la verdad? ¿Qué es lo que es considerado evidencia? ¿Qué es lo que se puede decir y lo que no se puede decir? Hemos visto al presidente de Estados Unidos nada más y nada menos diciendo que por qué uno no se inyecta un detergente o lavandina, lejía, para que de esa manera, después dice que es un chiste, después Estados Unidos compró no sé cuántas dosis de hidroxicloroquina, que ahora probablemente va a tener que donarla para la malaria, no sé, pero en todo caso, y lo mismo Bolsonaro con la gripeciña, y después, bueno, acá tenemos también este sábado, para mañana quieren llamar una marcha, hay gente que puede negar la existencia del virus o la letalidad del virus. La pregunta entonces es, ¿sobre qué bases consideramos que un enunciado es proferible, es susceptible de ser dicho públicamente y tomado como válido? Y acá nuestro papel y el de ustedes como científicas y científicos es clave, es decir, no cualquier cosa es verdad, ni cualquier cosa puede ser sostenida. Vimos el affair de Lancet hace un par de semanas, pero eso es más de nuestra, digamos, cofradía.
pero más allá del tema de qué es considerado como un resultado válido de nuestras afirmaciones, tenemos todo un tema de responsabilidad desde la comunidad científico-tecnológica, que no se puede decir cualquier cosa sobre cualquier cosa. Y eso para mí es una cuestión de responsabilidad, y también lo voy a decir públicamente y que quede grabado, me parece una irresponsabilidad ciertas manifestaciones públicas de investigadoras, investigadores de este país, poniendo en tela de juicio cuestiones que, como sabemos, la ciencia es falible, por eso a veces se va para acá, después se vuelve para allá, porque la evidencia, como decía recién Víctor Hugo, va cambiando, se va descubriendo cosas, se va refutando otras, pero en todo caso, este papel de la ciencia y la investigación como productora de evidencias que funden las políticas públicas, la pandemia lo puso en el centro de la agenda. Es decir, porque las decisiones si de abrir o no un shopping no es un tema de decisión política pura y exclusivamente basada por una opinión o un interés comercial, sino que hay que averiguar si ahí se transmite o no se transmite un virus, o ir a correr o lo que fuera. Para hacerlo sintético, pues soy medio larguero, es decir, nosotros estamos viendo cómo estamos haciendo epistemología 1 de nuevo en la opinión pública, explicar que los enunciados, las proposiciones nuestras son verdades proposicionales, que pueden ser falsas, su verdad o falsedad se determina empíricamente, que además puede fallar, y todo eso que sabemos desde nuestro primer año de la universidad, ahora lo vemos en los canales de televisión. Anoche yo veía, no sé cómo se llama, Intratables, no, el de, bueno, no me acuerdo, ¿no? De Novarecio, que estaba una colega, una médica diciendo algo, y después los periodistas opinaban de algo que no es opinable, en el sentido de que está basado en una evidencia. Puede fallar, sí, porque la evidencia podemos encontrar que al final no era de esa manera, pero uno no opina si hay un virus o no hay un virus, o si la Tierra es redonda o no es redonda. Bueno, lo que quiero decir es que llegamos a este punto de nuestra civilización de donde de vuelta se está discutiendo si la Tierra es plana o es redonda. Y en este sentido creo que sí, para la democracia es importante que nosotros como sector corporativo, científico y académico nos paremos a decir, no se puede decir cualquier cosa de cualquier cosa. Bien, gracias Mario. Vamos ahora sí a la última pregunta, que le cedo la palabra entonces a Jorge Yoshimoto. Sí, ¿me escuchan por ahí? Sí. Sí. Bueno, muchas gracias, doctor, por la conferencia y el seminario, y quería preguntarle, bueno, en parte lo acaba de contestar, pero también quería preguntarle desde su rol como investigador, como vicepresidente de Asuntos Científicos del CONICET, ¿sí? ¿Cómo ve el rol de los medios de comunicación y la perspectiva de vulnerabilidad, y si ve si puede haber algún tipo de transformación en las acciones a futuro, tanto en la pandemia como en la pospandemia? Acá de vuelta voy a hablar más como ciudadano que como vicepresidente de Asuntos Científicos o como investigador. La verdad que es bastante decepcionante el papel que han tenido la mayoría de los comunicadores y comunicadoras de este país, y diría del mundo. Voy a hacer un primer comentario que puede ser anecdótico. El hecho de que sigan yendo a trabajar panelistas y mobileros en una circunstancia en la cual el desplazamiento de personas es una de las cosas que consideramos impide que se controle la transmisión y la velocidad de transmisión del virus, ya ahí tenemos un problema, es decir, que tenemos panelistas y opinadores que van al lugar de trabajo, ya se empezaron a aparecer casos de contagio en los canales de televisión, y digamos, ahí hay un tema de irresponsabilidad, si se quiere, performativa. El propio acto de ir a un set de televisión a opinar, en vez de hacerlo por Zoom o por Skype, es una irresponsabilidad y es un mensaje. El segundo es el tema de, ayer yo veía también, ven como veo mucha televisión, Telenoche, diciendo qué va a pasar si en el control, en el transporte, te hacen bajar en el medio de la nada a la noche y vos estás volviendo a tu casa. Eso también es crear un pánico que no es verdad, es decir, el hecho de también dar información sobre confidenciales de estado de salud de las personas. Yo creo que la verdad, salvo honrosísimas excepciones, como puede ser el caso de Nora Bar en La Nación,
el modo que están teniendo de comunicar las informaciones en estos tiempos de pandemia es bastante poco prudente. Y hay una labor que yo debo decir, y esto si quieres un buen cierre para como empecé hoy la charla, paradójicamente una serie de infectólogas e infectólogos que se han formado en la epidemia del VIH, en una epidemia que también fue muy interpeladora para el sector salud, porque obligó, como me dijo a mí cuando yo era joven, un jefe de patología del Hospital Muñiz, me dice, yo sé leer transaminasas, no hablar con usuarios de drogas o travestis. Es decir, el SIDA los había puesto en una circunstancia de tener que tomar a los otros como seres humanos y no como portadores de transaminasas o de cargas virales. Esa generación de infectólogas y infectólogos se formó en una idea de que es importante transmitir mensajes claros, de escuchar, de adaptar a lo que es la vida real de las personas. Y ahora vemos gente que uno puede opinar A, B o C sobre Pedro Cano o Marzued, etc. O ahora no me acuerdo la médica que estuvo ayer con Novarecio, pero en todo caso es una visión extremadamente social y empática con la situación de las personas la que tienen estos infectólogos. Es decir, porque son, como pasa a veces con los pediatras, son gente que está acostumbrada a tratar con seres humanos. Entonces, tienen otro modo a veces de relacionarse intersubjetivamente. Pero volviendo a la pregunta de los periodistas o de los medios de comunicación, yo creo que, bueno, hubo y hay individuos que lo hacen muy bien, pero también, y esto tiene que ver también con nosotros como sociedad, inscribir las disputas respecto del aislamiento social preventivo y obligatorio en disputas interpartidarias o en disputas interempresariales es criminal. Es decir, lo que hacen algunas autoridades partidarias, pero no voy a meter ahora en decir cuáles, llamando irresponsablemente a ciertas medidas, es criminal, porque eso lo que va a pasar es que vamos a empezar a tener fosas comunes como tienen algunos de nuestros países vecinos. Entonces, y a veces los medios de comunicación se inscriben en esa lógica. Pero repito, no es únicamente de acá, en otros países del mundo está pasando lo mismo. Lo que le interesa al medio de comunicación es hacer su negocio, ¿no? Vender, que los escuchen, o los lean, independientemente a veces de la calidad de lo que se está transmitiendo. Esa es mi opinión, pero repito, lo digo más como ciudadano que como autoridad de algo o investigador de algo. Es mi percepción de alguien que lee el diario o ve la televisión. Bueno, Mario, muchísimas gracias. Le voy a dar ahora la palabra a Gabriela para que cierre esta sesión y luego haré los anuncios obligados para contarles cómo seguimos. Bueno, una vez más, agradecerles a todos y hacer público también el agradecimiento a la subsecretaria de Informática de la Facultad, Ana Villafañe, que siempre nos acompaña y nos hace todo el apoyo logístico, a las profesoras y secretarias de la facultad que nos acompañaron en esta sesión, a todos los que se conectaron de Argentina, de la Facultad de Farmacia y Bioquímica, del resto de Latinoamérica, tenemos a nuestros colegas mexicanos que siempre nos siguen, así que es una alegría poder compartir una vez más, y esto es uno de los efectos positivos de la pandemia, ¿no? Que nos convoca y nos permite unirnos, y fundamentalmente agradecerle al doctor Mario Pecceni, que cuando yo lo escuché, no lo conocía, no nos conocemos personalmente, pero tuve la suerte de participar en la Comisión de Educación y ahí lo escuché hablar y en el medio de esa reunión, ¿no? Porque realmente uno no conoce a las autoridades de las instituciones a las que pertenece y uno normalmente se imagina que el vicepresidente del CONICET, así como los rectores, los presidentes, ¿no? Son como figuras de difícil acceso. Y cuando yo tuve el privilegio de escucharlo y participar en esa reunión, me di cuenta que era una persona con la cual se podía dialogar, con la cual se podía conversar, y ahí me atreví a invitarlo. Y la verdad que estoy muy contenta y muy agradecida de que haya aceptado estar con nosotros esta tarde. Así que Mario, muchísimas gracias. Fueron muy inspiradoras tus palabras porque nos ayudan a reflexionar y a pensar
y a seguir trabajando sobre estos temas, ¿no? De ver los temas como sistemas complejos, ¿no? Que no es simplemente una cosita u otra, y que la salud, la educación, la investigación, la sociedad, bueno, hay un montón de factores que están todos involucrados. Bueno, va a quedar la charla grabada. Hay gente que está pidiendo, no sé si querés agregar cómo acceder a la publicación, si das algún tipo, si no después nosotros lo buscamos y lo compartimos, y te damos las gracias por esta participación. No, gracias a ustedes. El artículo de esto de medicina se pone Revista Medicina, Zulma Ortiz, Pecheni, COVID, no sé, seguro que está, salió hace una semana. El libro que mencioné ahí con los brasileros, también pueden poner, es editorial Teseo, ponen Paiva, Aires, Pecheni, aparece, se baja fácilmente. Pero igual si no, yo te mando, Gabriela, el PowerPoint donde está ahí el link, y mi correo electrónico es re fácil de encontrar, es el mismo desde hace 20 años, pecheni.mario@gmail.com, y nada, para cualquier cosa. Vieron que ahora donde estás en casa, así que fácilmente. Bueno, dentro de los derechos nuevos, ¿no? Este derecho a desconectarse que se estaba comentando mucho esta semana, ¿no? Esta cuestión de que uno está, parece que al final trabajamos más desde casa que antes, que había que moverse. Y yo inventé el verbo, que creo que lo inventé yo, que es, nos tienen zumbando, pero zumbando escrito con Z-O-M, ¿no? Está muy bueno, tal cual. Bueno, Nacho, se van despidiendo. A sumarme a los agradecimientos, y ahora sí una serie de anuncios que los tengo anotados porque me voy a olvidar. El primero ya lo hiciste, que el video va a quedar a disposición y pondremos seguramente todos estos links en la descripción del video, como siempre, a través de las redes de la facultad o del CIAE, que lo van a tener. El segundo es que retomaremos nuestro ciclo de seminarios, nuestra sesión 6, en el mes de julio, porque haciendo un poco eco de todo esto, nosotros también queremos tener algún poco menos de Zoom. De Zumba. De Zumba. Y por eso vamos a pasar a una frecuencia mensual. Durante esta época de pandemia hemos tratado de acompañarlos semanalmente, pero vamos a ir de a poco volviendo a una frecuencia más, no sé si decir normal, pero bueno, como estábamos acostumbrados, ¿no? Un seminario una vez por mes, una vez cada 3 semanas. Así que eso volveremos con ustedes en el mes de julio. Pero en el medio, hoy sí ya puedo, ahora que hemos recibido ya el mail de la doctora Gabriela Ver, que nos avisa que esto va a suceder así, hemos presentado desde el CIAEC un curso de posgrado en la facultad, que tiene la particularidad de que lo vamos a hacer gratuito para los docentes de la facultad, para los compañeros docentes de FEDUM, y otra categoría de personas, que, bueno, creemos que es necesario, que tiene que ver con ayudarnos a pensar y a repensar nuestras prácticas durante la pandemia y mirando hacia la pospandemia también, ¿no? Nuestras prácticas como enseñantes de las ciencias naturales. Así que están todos ustedes invitados, recibirán prontamente la invitación a través del CIAEC o de la Secretaría de Posgrado de nuestra facultad. Agradecerles, recordarles que esta es una actividad del Centro de Investigación y Apoyo a la Educación Científica, de la Facultad de Farmacia y Bioquímica, que forma parte del área docente dependiente de la Secretaría Académica, que estamos dentro de las actividades ordinarias del Instituto de Investigación y Educación Superior de la Universidad de Buenos Aires, y decirles que vamos a seguir en contacto en pocos días más. Entonces, muchísimas gracias a todas, a todos y a todas. Bueno, gracias a todos. Tenemos por costumbre irnos despidiendo, así que a medida que se van desconectando, nosotros quedamos acá. Muchas gracias, hay aplausos. Gracias, Mario. Y ya nos veremos personalmente en la pospandemia. Muchas gracias. Gracias, hasta luego. Gracias a todos, estuvo muy bien la plática. Muchas gracias, Víctor Hugo. Saludos a todos los colegas, por ahí. A ver cuándo nos vemos, cuando se pueda volar. Por ahí a Nahuel, por ahí había varios. Saludos a todos. Confiamos que pronto va a ser, ¿sale? Sí, confiemos que sí. Saludos a todos por acá también, de parte de todos, de la RIME para todos ustedes. Muchas gracias. Saludos, Víctor Hugo, para toda la red. Saludos desde México, de la UNAM. ¿Dónde está que no veo los saludos de la UNAM? Muchas gracias. Aquí.
Gracias. Alma, muchas gracias. Alma Delia, gracias. Felicidades. Muy bien. Igualmente para ustedes, muchas gracias. Adiós. Muchas gracias. El Instituto Politécnico Nacional también, Ciudad de México. Bye. Muchas gracias. Gracias, Emma. México presente. Chau, chau, a los que van quedando, ya quedan los últimos. Se van. Nos vamos quedando para el after.